Listo, ahora sí. Bueno, buenas noches, José Luis. Buenas Este noches, es Miguel. un programa de Radio Rebelión especial. Eh, Trataremos el tema del cambio climático y bueno, y las soluciones que se discuten en este momento. Este, entonces, bueno, la primera pregunta, José Luis Saavedra, es eh, ¿qué cosa es el cambio climático, digamos, ¿no? Porque sobre eso también hay mucha confusión. Hay distintas versiones, hay gente que dice, bueno, siempre hubo cambio climático, ¿por qué joden con eso? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Primero, gracias, Miguel, por esta posibilidad de conversar sobre una problemática sin duda fundamental, absolutamente fundamental, como es la cuestión climática, la cuestión ambiental y en general la vida de las personas y de la naturaleza. Efectivamente, un primer, diríamos, ámbito de problemas y también de debate es esta cuestión del cambio climático. A ver, empecemos de manera muy breve, porque se puede hablar larguísimo de esto, pero empecemos entendiendo que el planeta Tierra, el sistema Tierra, es un sistema vivo. Es decir, el planeta Tierra es un superorganismo vivo y que por tanto se autorregula y que por tanto, y como todo ser vivo, tiene ciclos de vida. Estos ciclos de vida quiere decir que se renueva continuamente el propio planeta Tierra tiene sus ciclos de renovación. Recordemos, y esto sobre todo para los jóvenes, esta famosa película, La Edad del Hielo. Hace millones de años no había industrias y sin embargo el planeta en su conjunto se congeló. Esa es parte entonces de los ciclos de vida, de los ciclos vitales del planeta Tierra. Entonces, cambio climático inicialmente, no totalmente, pero inicialmente alude a estos ciclos de vida del planeta Tierra y por tanto sus correspondientes renovaciones, autorregulaciones, reequilibrios, etcétera. Entonces, esto es parte de, reitero, los ciclos vitales del planeta. Sin embargo, lo que estamos viviendo desde el inicio de la revolución industrial, siglo XVII, siglo XVIII, es una aceleración de estos ritmos y una aceleración además, ojo, por el desastre, es decir, por la destrucción de los ecosistemas. Lo que estamos viviendo entonces es un cambio climático, lo que se dice antropogénico. ¿Qué quiere decir esto? Ya no es solo natural, ya no solo corresponde a los ciclos naturales de vida del planeta Tierra, de la naturaleza en su conjunto, sino que estos cambios son acelerados peligrosa, ecocidamente diríamos, por la propia acción humana. A eso llamamos antropogénico. La acción humana. Ahora, aquí hay que decir no la acción humana en general. Diríamos, un agricultor, por ejemplo, si bien transforma la naturaleza, pero no la depreda, sino más bien contribuye a los propios ciclos de vida de la Tierra con la producción de biomasa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el problema que estamos viviendo a partir de la revolución industrial, la contaminación, la polución, etcétera? Es que estos cambios se van degenerando y la destrucción de la vida. Eso es lo que caracteriza entonces lo que ahora llamamos el cambio climático. Sí hay una base natural, pero esta base natural ha sido y está siendo peligrosamente acelerada por la propia acción humana entendida como sistema capitalista. Por eso insisto en la revolución industrial. Por eso también los indicadores de medición de aumento de la temperatura tienen siempre esta referencia de inicios de la revolución industrial, siglo XVIII básicamente, ¿no es cierto? Entonces, lo que ahora llamamos cambio climático tiene una base natural, reitero, pero a su vez está siendo peligrosamente, ecocidamente acelerada por la acción del sistema capitalista que entiende a la naturaleza simplemente como
un ser inerte, fuente de recursos, fuente de explotación, de depredación, de devastación. El sistema capitalista no considera al planeta Tierra como un organismo vivo, sino como un ser inerte y susceptible de ser depredado, explotado, extraído, etcétera, y esto hasta las últimas consecuencias, que en verdad está poniendo en riesgo la vida misma del planeta y por tanto la vida misma de la humanidad es la que ahora está en riesgo por todos los problemas que conlleva el cambio climático actual: contaminación, polución, envenenamiento, etcétera, etcétera. La problemática es complejísima, pero esta es la razón básica de cómo entendemos ahora el cambio climático. Correcto. Esto está obviamente afectando al mundo y cómo afecta a Bolivia, porque Bolivia, para mucha gente también se ha dicho, aunque siempre está más en discusión, que es uno de los países que tiene más bosques, más lugares naturales del mundo, o bueno, por lo menos uno de los, digamos, ¿no? En proporción a su... ¿Cómo está afectando esto a Bolivia? De manera muy, muy, muy peligrosa también, Miguel. Es cierto que hay posiciones que se llaman negacionistas, que incluso niegan el cambio climático y efectivamente dicen que es una cuestión natural. No lo es por lo que acabo de decir. Segundo, si bien es verdad que Bolivia alberga regiones, zonas ecobióticas increíble y maravillosamente biodiversas, sin embargo, es el conjunto del país y de los ecosistemas que existen en el país las que están en riesgo por esto que llamamos ahora no solamente cambio climático, sino crisis climática. ¿Por qué? Por una razón básica. Reitero entonces que hay que entender en la actualidad, y esto no solo es una visión indígena, si bien también que comparten los pueblos indígenas, la propia ciencia, por ejemplo, este premio Nobel, Lovelock, James Lovelock, en su obra Gaia, va relatando esta cuestión del carácter vivo de la naturaleza. Ahora, ¿qué es lo central en esta idea de entender a la Tierra, al planeta Tierra, como un sistema vivo? Que todo está interconectado. Esta es una idea básica. Y a esta interconexión de todos los elementos que hacen al planeta Tierra, a la vida humana y a la vida no humana, y quiere decir que todo está relacionado, y a esto se denomina efecto ecosistémico. Es decir, que lo que ocurre en cualquier lugar del planeta, por el efecto onda, por el efecto ecosistema, influye en todo lo demás. Y obviamente Bolivia no puede estar ajena a esta problemática de la crisis climática. ¿Cómo se expresa esto? Ojo, Bolivia es el tercer país con más alto índice de deforestación en el mundo. Esto hay que entenderlo de manera muy, muy clara. Bolivia ocupa el tercer lugar en deforestación de bosques tropicales a nivel mundial, solo superado por Kenia y por Brasil y algo de Indonesia también. Pero esto es terrible, terrible este índice tan alto que tenemos de deforestación. Deforestación obviamente causada por la acción humana, por la agroindustria básicamente, por todo esto que se llama la expansión de la frontera agrícola. Otro elemento importante es que en términos per cápita también ocupamos un lugar muy expectable a nivel mundial en términos de la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, de cuánto contribuimos al cambio climático. Si bien en su conjunto como país y como Latinoamérica en realidad no pasamos de 8%, pero en términos per cápita por los 10, 11 o 12 millones que somos en Bolivia, esto lo confirmará el censo, ¿no es cierto?, los datos del censo, pero en términos per cápita tenemos un índice muy alto de emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se produce esto? ¿Por qué? Un tema básico es la minería. La minería en Bolivia, y no solamente la ilegal. Hay varios colegas que critican la minería ilegal en Bolivia. No, la minería en su conjunto intrínsecamente es contaminadora y emisora muy, 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 muy grave de gases de efecto invernadero. Entonces, la minería está contribuyendo también a todo esto que llamamos el calentamiento global y la crisis climática.
Y por tanto, el aumento de la temperatura, por supuesto que también influye en las condiciones, empeora, agrava las condiciones de vida en Bolivia y en todo el mundo. El otro ámbito importantísimo en Bolivia es obviamente hidrocarburos, todo lo que tiene que ver con la industria fósil, es decir, petróleo y gas. Y esto es algo realmente grave en Bolivia porque si bien la tendencia, y enseguida vamos a hablar de ello, la tendencia global mundial es a disminuir y si es posible eliminar el uso, la extracción, la industria de los combustibles de origen fósil, gas y petróleo sobre todo, carbón también. Bolivia va totalmente a contracorriente. Los planes para exploración y explotación de petróleo y de gas en Bolivia son cada vez mayores, no solo con el gobierno de Evo Morales, también con el gobierno del presidente Arce. El plan para seguir expandiendo incluso en áreas protegidas, territorios indígenas, petróleo y gas, explorar y explotar es realmente muy grave. Y finalmente, claro, el otro gran elemento que influye en Bolivia como efecto de todo esto que llamamos crisis climática es la agroindustria y el uso realmente criminal, reitero, uso criminal del agua que hace la agroindustria. Y es impresionante que el agua en Bolivia no es pagado ni por la agroindustria ni por la minería. Por ley, el uso abusivo que hacen de ingentes cantidades de agua la agroindustria y la minería no pagan ningún impuesto. Cualquiera de nosotros, ciudadanos comunes y corrientes en Bolivia, tenemos que pagar infaltablemente cada mes el consumo de agua. Cualquiera de nosotros, pero no así las empresas transnacionales que están en el campo de la minería y menos, y tampoco paga la agroindustria. Pero entonces estos efectos combinados y por tanto hacen un fenómeno realmente muy grave, reitero, ecocida, la minería, hidrocarburos y también la agroindustria, agravan el cambio climático, el calentamiento global, emiten gases de efecto invernadero y todo esto, por supuesto, que influye en el agravamiento de las condiciones de vida del conjunto de la población boliviana. Solo un ejemplo es la escasez de agua que tenemos en todo el país, y no solo para consumo humano, también para la agricultura, para la ganadería, etcétera, ¿no? La agricultura del pequeño productor campesino, quiero decir, ¿no? Porque reitero, la agroindustria utiliza, usa y abusa ingentes cantidades de agua para la producción de monocultivos destinados a la exportación. De manera que Bolivia está siendo duramente afectada por todo esto que llamamos ahora crisis climática. Sí, recientemente conversando con Gualberto Arenas de la Asociación Orgánica, hablamos del tema del aumento de precios de productos de primera necesidad. Si bien es complejo, los productos agrícolas, porque hay contrabando, hay esto, el gobierno dice no, que se están llevando los contrabandistas. Obviamente eso pasa también, pero hay un problema, efectivamente. La producción agraria en toda Bolivia, pero la producción agraria sobre todo de alimentos, de los cuales ese Valle Alto era una de las cosas básicas de Bolivia, está disminuyendo mucho porque muchos campesinos se van, dejan de producir, no tienen No hay agua, agua. no hay agua, no llueve, y ahora me agregó Alberto otro dato que en algunos casos que tienen riego por bombas de riego, como no tienen agua, tienen que sacar de algún río que tienen cerca, tampoco tienen combustible para regar. Entonces, bueno, la situación es terrible y eso termina provocando, obviamente, migración de campesinos a las ciudades, se van a otros países, chau, se acabó la producción. Y ahora, claro, como hay menos importación por el tema de que no hay dólares, entonces ahora aumenta todo, dicen que el tomate es eh, el oro rojo, Sí. el chiste que están haciendo. Bueno, referente a las soluciones, porque hay toda una discusión ahora cuáles serían las soluciones. Obviamente hay distintas propuestas, hay los propios agroindustriales dicen, bueno, nosotros tenemos soluciones. ¿Cómo ves eso? ¿Qué soluciones se pueden adoptar en Bolivia más o menos rápido y también a largo plazo, ¿no?
A ver, quizás ahí podríamos entrar al tema que nos convoca a esta reunión, ¿no? Lo que no es solución, pero que parece solución o aparece como solución o quieren que aparezca como solución. Veamos brevemente entonces lo que no es solución para luego ver si lo que realmente resolvería o tendería por lo menos a resolver estas problemáticas muy graves. A ver, hay un hecho que es innegable, con más o menos argumentos a favor o en contra. El caso es que todo el mundo entiende que estamos viviendo una situación de evidente crisis climática. El calentamiento global se nota prácticamente en todo el planeta. Desastres naturales, bueno, llamados naturales, reitero, todo esto es antropogénico, causado por la mano capitalista, por la ambición capitalista, por la depredación capitalista. Esto hay que decirlo siempre y con mucha claridad, que es efecto del capitalismo, la crisis climática, por cuanto el capitalismo entiende a la naturaleza solo como un ámbito estrictamente mercantilista y mercantilizable, que todo se puede mercantilizar, incluida la vida, ojo. Es realmente impresionante cómo el sistema capitalista le pone precio a todo, cuando en realidad esto tiene ámbitos mucho más complejos. Veamos entonces lo que desde el propio sistema capitalista se está proponiendo para, dice, resolver el problema, pero que no son soluciones, sino más bien agravar por otras formas, ya que las actuales han demostrado sus limitaciones. Lo que el capitalismo está haciendo es resolver su propia situación de crisis, pero por vías que tienen que ver por una asunción, al menos formal, empezando por la asunción, reitero, del discurso ecologista. Es lo que llamamos capitalismo verde. Y que en realidad, y dicho de manera muy rápida, breve, el capitalismo entiende que la crisis climática se puede resolver a través de esto que se llama ponerle precio a la contaminación ambiental. Toda esta cuestión de los bonos de mercado, bonos de carbono, perdón, y que cotizan obviamente en la bolsa de valores, en los mercados, etcétera, hay una entonces visión mercantilista, reitero, de resolver la crisis climática. Es decir, que quien, y esto lo dice, ojo, incluso el tan celebrado Acuerdo de París de 1915, la COP21, que resolvió en el artículo 6 del Acuerdo de París, está claramente que quien contamina resuelve la contaminación pagando por esa contaminación. ¿Eh? Es decir, que mercantilizando a la propia naturaleza. Obviamente, esta es una de las soluciones, entre paréntesis, soluciones, falsas soluciones, que más se está expandiendo a nivel global. Obviamente también en Bolivia. Se considera entonces que la contaminación se resuelve pagando por esa contaminación. Y se entenderá muy rápidamente que esta realmente es una de las más importantes y falsas soluciones, porque no hay pues manera de compensar ninguna contaminación, ningún daño ambiental, ningún crimen ambiental solo pagando dinero. Nada más veamos, por ejemplo, cómo se puede calcular la pérdida de un río, de un lago, como el lago Popó, por ejemplo, que lo hemos perdido básicamente por efecto de la minería. ¿Cómo se puede ponerle valor económico a la pérdida de la vida de un río, de un bosque, de la selva? No hay manera, sencillamente no hay manera humana de ponerle precio, así sean muchos miles de millones de dólares, no hay manera de ponerlo. Pero el sistema capitalista ha entendido y asume que esto se resuelve con dinero, cuando en realidad, y nuestra propia gente ya lo sabe esto, ¿no? Sobre todo nuestras hermanas mayores en las comunidades, ¿no? Cuando normalmente los varones aceptan compensaciones económicas por daños ambientales, nuestras madres, nuestras hermanas mayores lo dicen claramente. ¿Vas a poner dinero en la comida, en la olla? ¿Vas a comer dinero? Cuando se seque nuestra agua, cuando desaparezcan nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestros lagos, ¿qué vas a tomar? ¿Dinero vas a tomar?
Entonces, esta es una reflexión muy importante de nuestras hermanas mayores que hay que tener muy en cuenta, que esto que el sistema capitalista quiere resolver a partir o a través de las compensaciones económicas son una de las más importantes falsas soluciones. Otra, y por hoy me quedo en dos falsas soluciones, hay muchísimas más que se están discutiendo, sobre todo a nivel de los organismos internacionales, incluidas Naciones Unidas, ojo. eh, la otra falsa solución tiene que ver con esto que se llama en general mitigación, remediación, es decir, ponerle pequeños parches a los daños ambientales, por ejemplo, a los daños provocados, perdón, por la minería, en términos otra vez de contaminación, por ejemplo, contaminación con mercurio, ¿no? Entonces, hacen algunas y se proponen algunas acciones de remediación ambiental que básicamente en el caso de la minería supone, por ejemplo, tratar las aguas tóxicas, ¿no es cierto? Estas que producen en Bolivia se llama copajira, sobre todo en el altiplano, ¿no? Pero todo eso que se llama los lixiviados de la minería, ¿no es cierto? Que son en realidad venenos, porque se utiliza, por ejemplo, arsénico, ¿no es cierto? Que es con el mineral que están más contaminados la gente de la cuenca del Popó, por ejemplo, en el Ayupuñaca de la provincia Popó de Oruro. Entonces, se propone aquí esto que se llama remediación ambiental, se propone también tratamiento de aguas tóxicas, etcétera, ¿no? Pero no se pone en cuestión, y por eso decimos que es falsa, el propio hecho de la minería. En algún momento, aun cuando todavía nos dé algo para vivir la minería, pero en algún momento tenemos que empezar a pensar y decir como las comunidades campesinas del Perú, no a la minería, y menos la minería en fuentes y cabeceras de ríos, de lagunas. No debiera haber minería en fuentes de vida, agua, sobre todo. Pero lo que hasta ahora se hace es básicamente pequeñas acciones remediales, diríamos, por eso se habla de remediación, ¿no? Pequeños parches, diríamos, a esta gran fractura que provoca la minería en nuestra madre tierra. Entonces, estas pequeñas acciones llamadas de remediación no resuelven problema alguno, sino más bien mantienen la lógica depredadora de la minería. Igualmente en el campo de hidrocarburos e igualmente en el campo del agroextractivismo. Es decir, algunas acciones pequeñas no resuelven el problema. Lo que en realidad hay que empezar a ver, Miguel, es el propio sistema capitalista es el que tiene que ser cambiado, transformado radicalmente, porque es la fuente básica y fundamental de depredación de la vida en toda su complejidad, humana y no humana, bosques, aire, biodiversidad, oxígeno y sobre todo agua. Eso es lo que está siendo depredado por el sistema capitalista. Y eso no se resuelve, reitero, con compensaciones económicas ni con acciones remediales. Es el sistema en su conjunto lo que tiene que ser transformado radicalmente. Aquí yo creo que hay que volver a traer el concepto marxista, de Marx, quiero decir, de la revolución de las estructuras productivas, sociales y de las relaciones de poder, las que tienen que ser cambiadas, porque así como estamos yendo al desastre prácticamente inmediato. Hay quienes dicen que solo tenemos hasta el 2030 para, por ejemplo, mantener el límite de temperatura en 1,5 grados centígrados. Estamos a punto de colapsar la Amazonía. Entonces, estamos frente a una situación realmente límite en este momento, 2024, en el que hay necesidad de repensar radicalmente estas acciones, llamaríamos en el lenguaje de la izquierda, reformistas, que solo agravan el problema, no resuelven en absoluto, sino más bien contribuyen a un mayor agravamiento de las condiciones de vida en el conjunto del planeta. Sí, de acuerdo. Y obviamente, en el caso de Bolivia y en muchos países, el tema agrario, una revolución agraria, volver a la agricultura más tradicional, sin agronegocio, sí, es fundamental para eso. Este, es decir, producir alimentos en base a, por ejemplo, las obras de riego que se habían previsto en Cochabamba no se hicieron, de Comercocha, y a cambio de eso se está favoreciendo al agronegocio, pagando ese combustible para seguir. Este, así que sí, es un cambio radical
que solo pueden hacerlo, obviamente, los interesados, que tienen que tener conciencia que es el pueblo trabajador, porque los grandes capitalistas tienen interés en que esto siga así. Es decir, en todo caso, una vez había una nota de cómo muchos de los grandes capitalistas viven en regiones y en lugares ambientales buenísimos, pero claro, sí, solamente ellos, ¿no? Pero a la gente la meten en Sí. lugares que están en destrucción, a la mayoría de la población. De hecho, Miguel, las grandes empresas contaminadoras, las más grandes empresas contaminadoras, vienen del norte global a todos los países Claro, del sur global. así es. Exportan la contaminación y somos nosotros los que tenemos que sufrir las consecuencias de, por ejemplo, la contaminación. Uno de esos ejemplos gravísimos, Miguel, es Coca-Cola, que es la empresa que más depreda el agua a nivel mundial. Y Claro, claro, eso no opera en los países del centro, sino aquí. Permítame, para ir terminando, Miguel, decir sí, algo sobre la transición energética, porque bueno, y entonces uno puede decir, ¿y qué está proponiendo el propio norte global para resolver esta situación? Reitero, todo el mundo acepta que estamos en situación de crisis, pero ¿qué es lo que proponen como resolución? Entonces, los países del norte global hablan y cada vez más de la transición energética. Y nuestros gobiernos del sur global también hablan de la transición energética. Y todo el mundo parece una especie de sentido común esta idea de la transición energética. Efectivamente, los combustibles fósiles ya además se van a terminar. En Bolivia ya estamos prácticamente en el límite del gas, de la producción de gas, quiero decir. Y entonces sí hay que pensar en lo que se llama recursos no renovables. Hay que pensar entonces en el auto eléctrico. Hay que pensar, por tanto, en las baterías de litio, etcétera. Este es un discurso que se va expandiendo a nivel global de manera muy rápida y parece ya ser un sentido común, tanto que cuestionar esto parecería no solamente cuestión de locos, sino cómo vas a ir a contracorriente, ¿no es cierto? Pero hay que decir que claramente la transición energética supone otra vez la explotación, la depredación de lo que ahora se llama minerales raros o tierras raras o claro. minerales estratégicos, básicamente minerales no metálicos. El coltan, por ejemplo, del cual se saca el tantalio, que es la materia prima para la batería de los celulares, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero cuya producción es en iguales o peores condiciones que en el capitalismo salvaje que Marx nos describe en el siglo XVIII de Inglaterra, Manchester, por ejemplo, las minas de carbón de Manchester, ¿no es cierto?, donde trabajaban niños porque sus cuerpitos pequeños podían ingresar a los socavones, etcétera, ¿no? Ese capitalismo salvaje es el que está primando, por ejemplo, en Kenia con la explotación del coltan. Y en general, a nivel mundial, además que estos minerales raros, como se llaman ahora, se producen a cielo abierto, no son como en socavones, como el oro o el estaño, etcétera, aunque también ahora hay el oro aluvional, ¿no es cierto? Pero son gigantescas heridas que se producen a nivel del planeta Tierra. Y eso es lo que está sustentando esto que se llama transición energética. Entonces, no hay que caer, creo, en la trampa de todos apostar a la transición energética sin saber al menos los efectos que está teniendo, por ejemplo, a nivel de uso de agua. Solo para producir, por ejemplo, una tonelada de litio, no una tonelada, creo que menos, pero es decir, el uso perdón, la producción de litio supone un uso ingente de agua. Y en Bueno, zonas como el Salar de Uyuni o de Caipás en Bolivia, que tienen un histórico estrés hídrico, escasez de agua. Entonces, no deja de ser tramposa esta idea de la transición energética por cuanto los materiales de los cuales está hecho esto que se llama energías renovables supone también una explotación salvaje de la propia madre tierra. Además, ojo, y esto no hay que olvidarlo, Miguel, que el capitalismo no deja de operar con las lógicas antiguas con las que nació. Explotación de la mano de obra del trabajador, del obrero, así sea intelectual o técnico, pero explotación y por tanto generación de la plusvalía y por tanto acumulación ampliada, aún incluso a nivel de los bancos y de las finanzas, acumulación ampliada del capital, pero ahora a esto se agrava la explotación depredadora de la propia naturaleza. Estamos frente a esta realidad, aún con todo y transición energética.
Entonces, otra vez, ¿qué es lo que hay que pensar? Yo creo que definitivamente una visión radicalmente distinta del capitalismo. En algún momento a eso hemos llamado socialismo, que también ha tenido sus defectos, pero el ámbito de la igualdad que nos propone el socialismo es un ámbito absolutamente válido actualmente. A esto, por supuesto, hay que empezar a trabajar en una perspectiva también ecológica, pero no la ecología, y voy terminando, no la ecología como el común de la gente quiere entender, que es una cuestión de arbolitos, unos pajaritos. Recordemos aquí lo que nos enseñaba el famoso importante líder ecologista, verdadero ecologista, Chico Mendes, del Brasil. La ecología sin lucha de clases es mera jardinería. Y No, si bien es verdad, hay muchísimos, sobre todo jóvenes, que entienden a la ecología como que hay que preservar la naturaleza, conservar, cuidar, etcétera, esto no es suficiente porque la naturaleza ahora está siendo depredada por poderes globales, por poderes mundiales, y frente a los cuales entonces se impone el trabajar en una perspectiva, en un horizonte de vida. Lo que ahora nos corresponde a todos es defender la vida en toda su complejidad, animal, humana, no humana, etcétera, en toda su complejidad, y más aún si entendemos que el propio planeta Tierra es también un superorganismo vivo. Estamos frente a este desafío entonces de no dejarnos engañar por estos cantos de sirena, diríamos, actuales, como es la famosa transición energética, que necesitamos cambiar el modelo depredador, contaminador, totalmente de acuerdo, pero las maneras como hasta ahora se ha estado haciendo, sobre todo desde la perspectiva del norte global, que son los más interesados en esto que llaman la transición energética, tampoco es solución porque descarga la contaminación, exporta la contaminación a los países del sur. Y no claro. podemos seguir siendo nosotros, países históricamente colonizados, explotados, depredados, seguir sufriendo y siendo víctimas de esta depredación social, depredación ecológica, etcétera. Entonces creo que estamos en la necesidad urgente de repensar todo esto hacia una perspectiva de vida. Apostaríamos entonces por decirle un nombre, un socialismo vital, un socialismo de la vida, un socialismo que cultive la vida en toda su complejidad. Creo que este es el desafío que tenemos, Miguel. Bueno, gracias, José Luis. Y obviamente que esto es muy importante difundirlo y llegar a los trabajadores para que se entienda en las organizaciones obreras, populares, todo esto, ¿no es cierto? Es decir, en las campesinas, porque a todos se está afectando a la mayoría de la población. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. Chao, Miguel. Gracias. Chao, chao.